también que han podido participar en esta mañana, Padre, este culto. Padre querido, sabemos de que siempre estamos sedientos de ti. Dios amado, que tu palabra nos hable en esta mañana, que tu palabra nos enseñe, Padre, y que tu espíritu nos guíe siempre a hacer lo bueno. Dios amado, te dejamos todo en tus manos, pidiendo siempre tu guía, tu dirección. En nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Muy bien, queridos hermanos. Entonces, continuamos ahora ya con la palabra del Señor. Resulta que en el Atlántico, queridos hermanos, se precipitó un viento huracanado. ¿Se imaginan cómo ese viento tan fuerte que alza las casas, lo destruye, queridos hermanos, tumba árboles, ¿no es cierto? Y así entonces se llevó a cabo, o sucedió entonces que este huracán, hermano, dejó todo por el suelo. Pero se imaginan qué es lo que pudo quedar, queridos hermanos, ahí en las orillas, ¿no es cierto?, del mar. Lo que prevaleció, hermano, fueron las palmeras. Y una de las cosas que el Señor habla en su palabra en Salmo 92, 12, dice de la siguiente manera, hasta el versículo 13, abra su Biblia. Y dice la palabra del Señor: el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro Por eso en esta muy bien, entonces, hermanos, decíamos que el pequeño tema para esta mañana. Pero, hermano, no me Ahora sí. Estaban de ida del hermano Dixon. El hermano Dixon estaban de ida. Medio paró, ¿sí? Hola, hermano. Estaba mirando por la ventana. Ya, entonces, ¿nos escuchan, hermano? Sí, le escucho, pastor. Ya, muy bien. Entonces, estamos diciendo el pequeño tema en esta mañana, Salmo 92, 12 al 13 y 14, entonces, como la palmera y el cedro, ¿cierto? ¿Se imagina, queridos hermanos, cómo Dios nos compara? Dice, Él nos compara como búfalo, nos compara como luz, nos compara como sal, nos compara con otras cosas realmente que somos, dice, como el oro en su mano. Imagínense, como piedras preciosas, dice, a las mujeres, ¿no es cierto? Entonces acá también nos compara, dice, como la palmera y el cedro. Queridos hermanos, yo me puse a pensar y realmente lo que Dios entonces nos considera a cada uno de nosotros, y en esta mañana vamos a explicar este pasaje tan interesante cuando dice el justo, ¿no es cierto? Florecerá como la palmera, como
crecerá como el cedro en el Líbano. Número 1, empezaremos a descifrar algunas características, creo, hermano, de la palmera, ¿no es cierto? Número 1, que la palmera, entonces, sus raíces profundas, dice, de 15 a 20 metros de profundidad. Imagínense, ¿qué es lo que busca la palmera? Entonces, primeramente, poner sus raíces profundas para hallar agua. Imagínense, el agua, ¿no es cierto? Y luego ella se extiende hacia arriba como unos 20 a 25 metros y crece, dice la palmera, bien recta, ¿no es cierto? Y la palmera vive de 200 años a 300 años, imagínense. Entonces, quiere decir que su fruto empieza a dar, dice, de los 80, 90 años recién. Imagínense, querido hermano. Entonces, ¿qué nos habla? ¿Qué quiere decir cuando Dios pone como una comparación la palmera? Entonces, querido hermano, primeramente, entonces, fortalecer las raíces, ¿no? Buscando agua profunda. Quiere decir la vida del creyente, querido hermano, que empieza cuando uno se convierte, entonces recién empieza a buscar, ¿no es cierto?, solidez, empieza a buscar esa agua, ¿no es cierto? Pero ¿cuánto no lo estamos buscando de repente? Porque desde allá es que se consigue el alimento sólido. Entonces la palmera a sus 80 años, entonces recién está fructificando, dando su fruto. ¿Cuántos años de creyentes somos, querido hermano? ¿Cuántos años de creyentes ya estamos siendo en la vida cristiana? Estamos conociendo al Señor, de repente recién, como la palmera, vamos a llegar a la madurez, ¿no es cierto? Y después poder recién dar los frutos, ¿no ves? Pero que realmente cuando viene la tempestad, esa palmera se agobia, parece que lo va a tumbar el huracán, pero ella persiste y al final está con sus hojas realmente ahí flameantes, ¿no es cierto? ¿Qué significa, hermano? Después de una prueba que haya pasado el creyente en la vida cristiana, al final dice que estará ahí floreciente, ¿no es cierto? Hermano, en estos tiempos estamos viviendo, ¿no es cierto?, esta pandemia. Se trata de muerte física, y cuántas personas realmente están con temor, y cuántos creyentes se han turbado de repente. Pero, ¿sabe por qué? Por no tener las raíces profundizadas, ¿no es cierto? El cimiento. El número 2 dice el cedro. ¿Por qué habla del cedro? ¿Por qué Dios nos compara como el cedro, dice en el Líbano? El cedro, querido hermano, entonces crece en lugares montañosos, ¿no es cierto? Y este cedro se hace grande, se hace fuerte, se hace enorme y extiende sus gajos, dice, muy grandes, ¿no es cierto? Para que en su sombra muchos se puedan refugiar. Entonces, así es el creyente, hermano. Dice. Crecerá, ¿no es cierto? Como el cedro, dice en el Líbano. Y una de las características, querido hermano, del cedro es que realmente su madera, imagínense, por eso quiero que tome atención. Su madera dice que antiguamente lo ocupaban realmente para construcción de casas de dioses, de reyes, entonces, para morada de reyes, imagínense, ¿no es cierto? Y casi que su madera dice que es eterno, imagínense. Ahora lo comparamos con nuestra vida espiritual también, el cedro. Entonces, que hallamos crecimiento cuando buscamos la palabra del Señor, cuando nos alimentamos, porque el cedro también, entonces, agarra sus raíces profundas y fuertes,
y ella también resiste a la tempestad. Pero realmente, comparándonos entonces como este árbol que es útil, entonces, y dice la palabra del Señor que cada uno es morada del Espíritu Santo. Pero ¿cómo? Tenemos que buscar primeramente las aguas profundas, que significa la palabra del Señor, ¿no es cierto? Para poder ser fuerte ante la tormenta, ante las pruebas en la vida, querido hermano. Entonces, ¿cómo estamos delante del Señor? Estamos realmente como, podrá compararlo al Señor como la palmera, podrá compararlo al Señor como el cedro en el Líbano, querido hermano. Somos morada eterna del Espíritu Santo, querido hermano. Estamos listos para ser utilizados como una madera eterna en su mano. Muchas veces perjudica, querido hermano, el pecado, ¿no es cierto? Nos desvaloriza. Muchas veces no vamos a dar buenos frutos como la palmera. Muchas veces no vamos a crecer rectos como la palmera porque realmente hay pecado que todavía no lo hemos dejado, que todavía no lo hemos confesado, y ese es el problema en cada creyente. Ese es el problema en las personas. Dice el versículo 13, plantados en la casa de Jehová, que los atrios de nuestro Dios florecerán. Si ustedes se dan cuenta, no podemos reunirnos ahora en la iglesia. Y dice su palabra al Señor, que ahí en la casa de Jehová, ¿qué significa? Ahí donde se da el estudio, donde se ora en comunión, donde realmente se clama al Señor, ahí dice que encontraremos el alimento sólido para nuestras almas. Tenemos que estar ahí plantados, dice, en la casa de Jehová. Esto habla de un creyente que necesita estar en comunión con sus hermanos, estar en comunión con Dios, dice, en la casa de Jehová. En los atrios de nuestro Dios florecerá. Qué linda palabra, que hermano. El justo, dice, ¿no es? Versículo 12. ¿De qué habla? Se refiere al creyente apartado, comprado, pero que realmente vive la vida cristiana conforme a la palabra del Señor. Mira el versículo 14. ¿Cuánto terminamos ya, querido hermano? Aún en la vejez, dice, fructificarán. ¿Qué le parece, hermano? La comparación. ¿Qué es lo que dice cuando nos habla que aún en la vejez fructificarán? Habla, querido hermano, de ese crecimiento espiritual realmente que cada creyente debería tener. El cedro, la palmera, después de 100 años, 150 años, ellos, dice que dan una sombra, dice que dan sus frutos. Y así debe ser el creyente. Recién de repente estamos empezando nosotros a poder crecer espiritualmente, pero aún tenemos la esperanza de dar mucho fruto. Estarán, dice, vigorosos y verdes. Realmente quiere decir que como creyentes tenemos que ser de bendición, tenemos que ser de gran ejemplo, de grandes testimonios. Dice que debemos ser refugio para otros. ¿No ves? ¿Y cómo se logra, querido hermano? Yo siempre les he hablado y les he dicho que esta palabra realmente tiene mucha importancia, querido hermano, y es el ser realmente transparente, el vivir la vida, querido hermano, honesta con Dios, ¿no es cierto? Todas estas cosas, entonces, se necesita aún, dice, para llegar a la vejez y ser un creyente fructífero, hermano. Que nada de la tempestad que venga a este mundo nos va a poder realmente hacer cambiar de idea. Nada nos va a poder hacer separar de sus manos, aún cuando estamos viviendo estos tiempos difíciles de la pandemia.
el COVID-19, ¿no es cierto? Aún se vienen muchas cosas más graves, querido hermano. Estas cosas tienden a poder agravarse, pero el creyente está siendo ese plantado en la casa del Señor, como la palmera, ahí que da su fruto en su tiempo. En su hoja no cae, dice el Salmo 1, ¿no es cierto? Sino que se deleita en la ley de Jehová. ¿Cuántos dicen amén, queridos hermanos? Entonces, la palabra del Señor, entonces que realmente sea usted como esa palmera y el cedro, que Dios nos compara como estas dos plantas hermosas, queridos hermanos, y que realmente Él espera mucho fruto de cada uno de ustedes, de nosotros. Amén. Que el Señor les bendiga. Vamos a orar, ¿ya? Amén. Amén. Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, por este tiempo en el cual estamos acá reunidos, Dios amado. Ahora estamos como la iglesia primitiva, Señor, haciendo culto, orando en este hogar, en la casa, Padre. Y tú sabes por qué haces y trae estas cosas, Señor, en el mundo entero. Señor, Dios amado, recordando también a aquellos creyentes primitivos que se reunían, Señor, en tu nombre y fueron creyentes sólidos, Padre, aún en la persecución. Padre Santo, bendice a cada uno de mis hermanos, y, Señor, que esta palabra haya caído también en buena tierra. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Cantamos una alabanza más y luego ya tenemos terminando. Creo en ti, ¿eh? Quiero levantar Jesús, maravilloso Señor, eres la ilusión, tu presencia, vamos aquí. A nuestra hermana Madeleine, que esta mañana, hermana Leticia, entonces, que nos bendiga con una oración. Oremos. Padre celeste, en los cielos, Señor, te damos gracias por este día, gracias, Señor.
Señor, por haber cuidado, Padre Santo. Te agradecemos, Señor, por los hermanos, Señor, que han podido conectarse para poder así hablar de tu palabra, Señor, y aprender más de ti, Padre Santo. Señor, te pido que siempre seas cuidándonos, protegiendo nuestras vidas, protegiendo, Señor, a nuestros niños, a nuestra familia, Padre. Cúbrenos con tu sangre preciosa, Padre. Dejamos este día en tus manos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bendiciones, que el hermano pase un domingo. Amén, pastorcito querido. Aló, hermano, adelante. Bienísimo, pastor. Gracias a Dios se pudo hacer. ¿Eh? Gracias Bienísimo. también, hermano, por ayudarnos. No, estamos para eso, pastor. Ahí sentate, sentate.